Gloria a Dios. Hombre, despertad. Despierta, dormilón. Despierta tú que duermes, dice la palabra de Dios. ¿Y qué ocurre cuando estamos despiertos? Que vemos la luz de Cristo. Si estamos dormidos no vemos ni la luz ni nada, ¿verdad? Si queremos ver la luz de Cristo, que Cristo quiere alumbrarnos, ver la verdad, la transparencia, tenemos que mirar a Cristo con los ojos bien abiertos, no dormidos. Así que vamos a preparar nuestro corazón, nuestra tierra, para recibir la semilla, el mensaje de la palabra de Dios y que esa semilla pueda dar el fruto que Dios quiere que dé. Nosotros somos sembradores de la palabra de Dios y la Biblia dice que nuestro trabajo es sembrar y no preocuparnos de la cosecha, porque muchas veces uno siembra, pero otro es el que recoge. Por eso no debemos de cansarnos de sembrar la palabra de Dios, de predicar la palabra de Dios, de dar ejemplo con nuestra vida, con nuestro testimonio, que la gente pueda recibir la salvación que tú y yo, gracias a la misericordia y el amor de Dios, ya tenemos. Y la Biblia enseña que si hemos recibido de gracia debemos dar. No podemos guardar lo que Dios nos da, sino compartirlo con los demás, tanto materialmente como espiritualmente. Si Dios te da algo, siempre da de sobra para que compartamos con otros. Si Dios te da un mensaje para alguien, dalo, no te lo prives. Si Dios tiene algo para ti y quiere que lo compartas, debemos hacerlo. Esa es, digamos, la ley de la siembra. Si sembramos, recogemos. Si no sembramos, difícilmente vamos a recoger. Así que, bienvenidos a todos. Un saludo también para aquellos que nos siguen a través de redes sociales. Y vamos a seguir tratando el tema del amor. No sé si terminaré hoy, pero no me importa. El tema del amor es tan precioso, es tan inmenso, que podríamos estar un año entero predicando sobre el amor de Dios. Yo quiero seguir hablando en esta mañana, seguir tratando el tema del amor de Dios, cómo Dios nos ama. Vivir y disfrutar el amor de Dios es un privilegio de su iglesia, de nosotros, de los hijos de Dios. Y por tanto, debemos hablar del amor de Dios, debemos hablar de nuestras experiencias con Dios, para que los demás también conozcan ese amor. El amor de Dios está disponible para todo el mundo, para toda la humanidad. Pero claro, si nadie les habla del amor de Dios, si nadie les predica el Evangelio de Jesucristo, ¿cómo van a convertirse? De ahí la necesidad de dar. Recibimos y damos. Hablamos del amor de Dios a otras personas, porque Dios es amor, Dios es misericordia. Dios siempre está dispuesto a darnos. El amor verdadero siempre está dispuesto a darse a los demás. El amor también cubre todo. La palabra de Dios dice que cubre multitud de faltas, multitud de pecados. El amor de Dios ve las virtudes. A veces nos acostumbramos a observar a la gente para ver sus defectos. Pero nuestra visión tiene que ser diferente como iglesia, como pueblo de Dios. Debemos mirar las partes buenas y lo que el amor de Dios puede hacer en esas personas. La fe también es eso, creer lo que Dios puede hacer en la vida de los demás. Por muy difícil que veamos la situación de la persona, por muy alejada de Dios que la veamos, la palabra de Dios tiene poder para cambiar cualquier vida. Por eso nosotros tenemos que estar dispuestos siempre a compartir el mensaje del Evangelio. Además, el amor une. El amor nunca separa. El odio sí. El odio, las rencillas, los rencores. Por eso hago un llamamiento especial a los matrimonios que andan en conflictos y en disputas siempre. La vida pasa muy rápidamente y a veces estamos continuamente peleando, discutiendo.
el esposo con la esposa con el esposo. Yo siento hablar de eso, sobre por qué hay tantas disputas entre los matrimonios creyentes, cristianos. ¿Por qué? Si tenemos que ser ejemplo para los demás. ¿Cómo vamos a aconsejar a matrimonios? Quizá matrimonios que son nuestros vecinos, que se llevan mal. Nosotros tenemos la obligación de ser ejemplo para ellos, para que puedan cambiar de actitud y llevarse bien, viendo nuestro ejemplo. Pero a veces no somos ejemplo, hermanos. Andamos en completamente disputas. Que si tú me has hecho, que si yo he dicho, que si tú has hecho, que por culpa tuya, que por culpa mía. Hermanos, el matrimonio es unión. Unión. Y debemos unirnos de la misma manera que el Padre está unido al Hijo. Nosotros como hermanos tenemos que estar unidos de la misma forma. Y especialmente en el matrimonio es donde debemos dar ejemplo. Los matrimonios que andan en contiendas, no predicar el Evangelio, por favor. Esconderse debajo de la cama. Porque estamos menospreciando, vituperando el nombre de Cristo, cuando no somos ejemplo para los demás. Todos tenemos fallos, todos tenemos errores, pero hay alguien que quiere que estemos en continua disputa, y ese es el mismo Satanás, que nos engaña con sus mentiras, que si tú tienes la razón, que si la tengo yo, que si los niños hacen esto por culpa tuya. Así no vamos a ningún lado. Así que familias, la sociedad está compuesta de familias. La base de la sociedad es la familia. La base de la iglesia son las familias. Y el diablo sabe dónde atacar. Y va directo a la línea de flotación de la sociedad y de la iglesia, que es la familia. Lanza sus dardos ahí. No caigamos en el error. No caigamos en escuchar al diablo en vez de escuchar lo que Dios nos dice, que nos amemos los unos a los otros. Y cuánto más en el matrimonio debemos amarnos. El matrimonio no es exigir, es dar también. El matrimonio también está basado en la ley de la siembra. Hay quien exige, te amo porque me sirves. No, te sirvo porque te amo. Esa es la postura de un verdadero cristiano. Servirnos uno a los otros. La esposa no es una sirvienta del marido, ni el marido es un esclavo de la mujer. Es un complemento, es una misma carne. Y los dos tienen que mirar hacia el mismo objetivo. Que la familia permanezca. Que los hijos imiten al padre. Pero lamentablemente, cuando hacemos lo malo, imitan lo malo. Si hiciéramos siempre lo bueno, los hijos harían lo bueno. Porque los hijos siempre hacen lo que ven hacer a los padres. A mí me encanta ver a veces a niños pequeñitos, pequeñajos, que se arrodillan junto al padre y levantan las manos. ¿Por qué? Porque lo ven en los padres. En cambio vemos a otros que están continuamente con el móvil en la mano, porque es lo que hacen los padres. No sé si estáis captando. Los niños son esponjas. Y como familia cristiana debemos transmitirles los valores éticos y morales de la palabra de Dios. Que entiendan que hay un Dios que les ama y que lo entiendan, empiezan a entender desde chiquitajos. Que aprendan. ¿Y de quién van a aprender? Si tú como padre no le enseñas a tu hijo las verdades bíblicas, la ética y la moral en la cual tiene que comportarse, si tú no educas a tus hijos en esa línea, los va a educar el mundo. Y sabéis qué educación
trae este mundo, ¿verdad? Con estas nuevas ideologías, con nuestras nuevas tendencias, todo este supuesto progresismo. Menudo progreso llevamos. Vamos hacia atrás. Estamos peor que en tiempos de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque nos estamos olvidando de Dios. Y la Iglesia se está volviendo religiosa. La Biblia dice que somos la sal de este mundo, ¿verdad? Pero no podemos estar continuamente en el salero. Para que la sal produzca, tiene que salir del salero. Para que nosotros podamos sazonar esta sociedad. Sazonar significa evitar que se pudra. La Iglesia tiene ese poder. Cuando Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra, nos estaba diciendo eso. Que tenemos que sazonar, que tenemos que evitar que la sociedad se corrompa. Pero claro, si nosotros andamos corrompidos, ¿cómo vamos a llevar a cabo lo que Jesús nos dijo? De ser esa sal que sazone esta humanidad. Es nuestro trabajo, hermanos, es nuestra obligación. Primero ser la luz. La luz alumbra. La luz representa la verdad de Cristo. La luz representa la sabiduría divina. La luz representa la transparencia, o sea, que nadie tenga que decir nada de nosotros. Las tinieblas significan lo contrario. Hablan de ignorancia, hablan de falsedad, de mentira, de pecado. Pero donde hay luz, las tinieblas desaparecen. Si tú eres luz en tu escalera, y no me refiero a la luz física de que le das al interruptor, si tú eres la luz que tienes que ser en tu escalera, la gente la va a captar. Pero si eres oscuridad, pues te van a tomar como uno más de ellos. Y nunca vamos a llevar a cabo la gran comisión, el gran encargo que Jesús nos dejó, el testamento, las últimas palabras que Jesús dejó aquí en esta tierra, ir y predicar el Evangelio, ir y ser ejemplo para este mundo, ir y ser luz y sal para este mundo. Deberíamos preguntarnos si somos esa luz y esa sal que Cristo nos demanda que seamos. Cada uno de nosotros, yo el primero. Estamos afectando o estamos llegando a la sociedad. Estamos actuando sobre el mundo o nos dejamos llevar por la corriente de este mundo. Estamos influenciando a la sociedad o la sociedad nos influencia a nosotros. Que es lamentable que muchas congregaciones llamadas cristianas se involucren en las tinieblas, que sigan y anden en lo que otros hacen contrario a la palabra de Dios. La Iglesia, vuelvo a repetir, tiene que ser luz, tiene que alumbrar, tiene que dejar el pecado, tiene que vivir en santidad. Y para eso es necesario aprender de su palabra con el fin y el propósito de ponerla por obra. Yo no sé con qué propósito vienes tú al templo. Si vienes como oyente, si vienes como espectador, o vienes como iglesia, con el propósito de activarte y poder cumplir el mandato de Dios. Jesús dijo, vosotros seréis mis amigos si hacéis lo que yo os digo. ¿Tú quieres ser amigo de Jesús? Debes obedecerlo. ¿Tú quieres ser amigo de Jesús? Tienes que poner en prioridad su reino. Y su reino a veces no es lo material. A veces pensamos que el reino de Dios es tener riquezas. El reino de Dios es espiritual, riqueza espiritual. Dios nos quiere bendecir
con riqueza prioritariamente espiritual. Y como consecuencia, si tú andas rico, espiritualmente hablando, también vas a prosperar en lo material. Si tú prosperas, si tu alma es próspera, si tu espíritu va creciendo y va abundando en el amor de Dios, si vamos creciendo y madurando espiritualmente, vamos a poder afrontar la gran comisión. Si no, es imposible. Seremos religiosos, estaremos practicando una religión más de las tantas que hay. No sé cuántas hay, pero más de 2000 por lo menos hay. Yo no quiero ser un religioso. Yo no quiero hacer las cosas por compromiso. Yo no quiero hacer las cosas porque todo el mundo lo hace. Hay que ir los domingos a la iglesia, pues vamos los domingos a la iglesia. Debe haber hambre y sed de ser instruidos, preparados para llevar a cabo la gran comisión. Para que el cuerpo de Cristo sea edificado se necesita sed de ser enseñado. Yo estoy preocupado por la escuela bíblica. Hay personas que quieren ser utilizadas por Dios y no quieren ser instruidos. Priorizan otras cosas que quizás estén bien, quizás. Pero el discipulado es esencial en una iglesia. El querer aprender. A veces el egoísmo el orgullo espiritual nos lleva a creer que lo sabemos todo. Yo, ¿para qué voy a ir a la escuela bíblica? Estoy mejor en casa viendo televisión, culebrones, deportes. Priorizamos quizá cosas que tendremos o podemos tener otro tiempo para hacerlas, pero 1 hora a la semana para aprender como que no puedo, no tengo tiempo. El tiempo del Señor, hermano. Y hay tiempo para todo. Lo que pasa es que tenemos que coger un orden de prioridades en nuestra vida. Y la prioridad para ser usado por Dios es ser instruido. Ningún guerrero que no reciba instrucción está preparado para la guerra. Es imposible. Nosotros somos guerreros de Cristo. Cristo es el capitán general de los ejércitos de Dios. Nosotros pertenecemos al ejército de Dios. Dios nos quiere utilizar como guerreros. Pero no podemos ir a la guerra, a la lucha contra el enemigo, si no estamos preparados, porque las vamos a llevar todas en el mismo lado. No sé si estáis comprendiendo. El amor de Dios debe abundar. Y debemos, igual que Cristo lo demostró, igual que Dios el Padre lo demostró enviando al Hijo, nosotros debemos demostrar que hemos recibido del amor de Dios. ¿Cómo? Primero, obedeciendo su palabra, viviendo en la santidad que nos exige el haber sido redimidos por la sangre de Cristo. Donde nosotros teníamos que haber estado crucificados, Cristo dijo, no, yo voy a pagar el precio por ellos. Para todo aquel que crea en mí y en lo que he hecho por ellos, sea salvo. Recibir el amor de Dios es una decisión que debemos tomar. Para que el amor de Dios se haga efectivo en nosotros, el único requisito es aceptarlo. El amor de Dios es un regalo. Cristo es la personificación del amor de Dios. Y es un regalo que Dios nos hace. Nosotros no podíamos hacer nada por nuestra salvación. Estábamos muertos espiritualmente. Nuestro espíritu estaba muerto. Y Cristo nos dio vida cuando resucitó de entre los muertos. Cuando nosotros aceptamos, creemos y vivimos eso, es cuando el amor de Dios se hace efectivo en nosotros. El amor de Dios está ahí disponible para todos, pero exige aceptarlo.
Si tú no quieres aceptar un regalo, nunca lo vas a recibir, o sea, lo vas a disfrutar. ¿Entendemos el amor de Dios, hermanos? ¿Llegamos a comprender su grandeza? Es imposible si no andamos en el Espíritu. Es imposible que entendamos la grandeza del amor de Dios si no andamos en el Espíritu. Y para andar en el Espíritu hay que nacer de nuevo. Hay que ser una nueva creación, aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador y poniéndonos a su disposición. Porque el que acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, de verdad, se pone a su servicio. Dispuesto estoy, heme aquí, dijo Isaías, cuando el Señor le preguntó, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? E Isaías se levantó, después de haber sido purificado con un carbón encendido. Por eso, para poder utilizarnos, Dios, debemos ser purificados. Debemos vivir en la santidad que Él nos exige. Para poder decir lo que Isaías dijo, aquí estoy, dispuesto estoy, heme aquí. ¿Estoy comprendiendo, hermano? Todo el que busca, dijo Jesús, encuentra. Buscar a Dios significa buscar su presencia, buscar tener un cara a cara con Él, mirarle cara a cara como un padre o como un hijo mira a su padre terrenal que sabe que le ama. En Isaías también leemos, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Hermanos, todavía tenemos la oportunidad de hacer esto. Pero esto habla de una urgencia. Mientras pueda ser hallado, habla de una urgencia. De que habrá un tiempo muy próximo en que no podremos hallarlo. Que será muy difícil encontrar a Dios porque la puerta se cerrará. Cuando la puerta se cierre, por mucho que llamemos, el Señor nos dirá, no os conozco. No habéis querido conocerme, no habéis tenido un trato de intimidad conmigo, ¿qué queréis ahora? Si vais a estar aquí en mi presencia por la eternidad y cuando la habéis necesitado en la tierra, no la habéis aprovechado, no habéis querido buscar mi rostro. ¿Y ahora qué queréis? No os conozco, apartaos. Dejar que entren los que realmente me han buscado de corazón. ¿Estáis entendiendo, hermanos? Es importante, hermanos, que entendamos la palabra de Dios y que nosotros somos parte del pueblo de Dios, somos su iglesia y Dios quiere usar a su iglesia. Pero aquellos que estén dispuestos, que vivan en el orden de Dios, que vivan en la santidad que se exige. No que seamos, digamos, perfectos en cuanto a la perfección de Dios, porque eso es imposible. Pero en cuanto a la perfección humana sí podemos ser perfectos. Y si somos perfectos, tendremos el regalo, las bendiciones, la recompensa que Dios da a sus buenos hijos. Acercaos a Dios, dice el apóstol Santiago, y Él se acercará a vosotros. Lo que exige el que Dios se acerque a nosotros es que nosotros primero nos acerquemos a Él. Si tú no tienes deseo de convivir con el Señor, Él no te va a obligar. Si tú tienes deseo de que el Señor reine en tu hogar, en tu familia, en tu trabajo, en tu vida, tienes que desear que Él la guíe y la dirija. Si tú quieres priorizar que seas tú, digamos, el dueño y el Señor de tu vida, Él no te lo va a impedir. Pero las consecuencias van a ser muy distintas. El amor divino, hermanos, precisa para hacernos acreedores, según el libro de Hebreos, tener un buen corazón, una conciencia limpia que no nos acuse y además creer de verdad, creer sin hipocresía. Hay quien dice que cree, pero realmente no cree. Lo hace para que los demás piensen que cree,
pero realmente no creen. Por eso la fe tiene que ser sin hipocresía. Hablamos, creo, la semana pasada sobre un corazón limpio. Un corazón limpio es un corazón sensible. Estamos perdiendo la sensibilidad. Quizá porque están pasando tantas cosas que de tanto oír lo que ocurre, las desgracias ajenas, como que ya nos estamos, como se suele decir, curados. También nos estamos haciendo insensibles por lo mucho que lo han repetido o lo hemos oído de lo que ocurrió en la cruz. Y también nos hacemos insensibles al pecado. Tomamos el pecado como algo liviano, como algo que no tiene importancia, todo el mundo lo hace. Hermanos, todo el mundo lo hace, pero los verdaderos cristianos tenemos que alejarnos del pecado si queremos acercarnos a Dios. Porque donde está Dios no hay pecado. Y donde hay pecado no está Dios. No sé si entendéis el paralelismo que he utilizado. Para llevar a cabo lo que el libro de Hebreos dice, que dice que no debemos olvidarnos de hacer el bien y de la ayuda mutua, y lo que Pablo exhorta, que dice, pues el propósito, o sea, el propósito de los mandamientos que le da anteriormente a la gente es dejar las contiendas, como he dicho al principio, las disputas hay que dejarlas, y que lo que hagamos sea siempre para la edificación sobre todo de su iglesia. Y para eso, repito, hace falta un corazón limpio, una buena conciencia y la fe no fingida. Quiero hablaros de la conciencia. Esto es un tema que hemos estudiado en la escuela bíblica y que considero importante que también toda la iglesia pueda entender lo que es la conciencia. Así que los de la escuela bíblica les va a servir como recordatorio. Que es bueno también, ¿verdad? La conciencia, ¿qué es la conciencia? Cada persona, cada raza, cada cultura, cada etnia, o según también la situación económica que tengamos, seamos pobres o seamos ricos, tenemos una conciencia. ¿Qué representa la conciencia en la vida de todo ser humano? Nuestra conciencia es la parte de nuestro espíritu humano que nos dice cuando hemos hecho algo mal y hemos ofendido a Dios o cuando lo hemos hecho bien. En el libro de Romanos capítulo 2 versículos 14 y 15 Pablo dice y exhorta a la iglesia diciendo, porque cuando los gentiles, o sea, los gentiles se refiere a la gente incrédula, que no tienen ley, o sea, que no tienen la palabra de Dios, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. No sé si entendéis. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, porque la conciencia la tiene todo ser humano, y acusándolos o defendiéndolos en sus razonamientos. Aún los que no han tenido la oportunidad de conocer a Dios, está diciendo Pablo, quienes no cuentan con la ley escrita, con la palabra de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. ¿Estáis entendiendo? Hay personas que no conocen la palabra de Dios, hay personas que viven, digamos, de espaldas a Dios, pero actúan correctamente. No roban, no matan, no acusan, no mienten. Hay personas que no tienen la palabra de Dios y son personas íntegras. ¿Estáis comprendiendo? Eso es lo que está diciendo Pablo. Muestran que tienen una conciencia porque saben lo que está bien y lo que está mal, aunque no conozcan la palabra de Dios, porque simbólicamente la palabra de Dios está escrita en el corazón. Cuando Dios creó al ser humano, de alguna manera inscribió su palabra en su corazón y su conciencia les dicta lo que está bien y lo que está mal.
¿Comprendéis? Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, así es como lo explica Pablo, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o les indican que están haciendo lo correcto, aunque no conozcan la palabra de Dios. Ellos mismos saben lo que es bueno y lo que es malo. Así hay mucha gente, ¿verdad? Es como si tuvieran, como he dicho, la ley escrita en su corazón y en su mente. Su conducta así lo demuestra, porque cuando piensan en algo, saben si está bien o está mal. La buena noticia que anuncia y enseña Pablo es que Dios juzgará a toda la humanidad, y en ese día Dios juzgará hasta los pensamientos más secretos y hará justicia, será justo. Por eso yo digo que muchos se van a llevar sorpresas grandes cuando vean a personas que ellos mismos han condenado aquí en la tierra y los van a ver allí en el cielo. Porque no pertenecían a tu, digamos, religión. Dios es justo, es un juez justo, un juez que no prevarica. Y si las personas, por instinto, porque no han tenido la oportunidad de conocerlo, porque nadie les ha hablado de su palabra, culpable la Iglesia, si ellos practican la ley, si ellos siguen la palabra de Dios por instinto, porque como he dicho está escrita en su corazón, ¿Dios los va a enviar al infierno? Pregunto, que cada uno se haga la respuesta. Y otra cosa, Dios no condena a nadie, no manda a nadie al infierno, somos nosotros que nos vamos, porque decidimos no obedecerle. Porque decidimos vivir alejados de Dios, porque decidimos vivir en pecado. Dios no tiene la culpa de que tú decidas condenarte. Dios te explica la manera de no hacerlo. Él dio la solución para que no te condenes, pero no te obliga. En cuanto a la conciencia, yo suelo decir, porque alguien lo dijo y lo leí en algún libro o en algún testimonio, que la conciencia es como una alarma que suena cuando hacemos las cosas mal y permanece callada cuando lo hacemos bien. Así que estate atento a la alarma de tu conciencia. O también es como una señal de tráfico que te prohíbe hacer algo, pero no te obliga a hacerlo, ¿verdad? Tú llegas a un semáforo que está rojo, te prohíbe pasar, pero si nadie te impide que tú pases, ¿verdad? Pero claro, si lo haces, te puede ocurrir un grave accidente. Es lo que ocurre con la conciencia cuando nos avisa y no le hacemos caso. Que tenemos que atenernos a las consecuencias. ¿De qué manera podemos saber lo que Dios justifica o aprueba y lo condena? Esta es la función de nuestra conciencia. La función de nuestra conciencia es hacernos saber cada vez que pecamos, cada vez que ofendemos a Dios, porque todo pecado ofende a Dios, y el dormirse también ofende a Dios cuando estamos escuchando su palabra. Hay que tomar café antes de venir, pero bien cargado. La conciencia, hermanos, nos marca, nos dicta lo que tenemos que hacer siempre. Lo que pasa es que con la acumulación de pecados la hacemos insensible. Se va cauterizando, se va haciendo insensible. Todos, hermanos, escuchamos la voz de nuestra conciencia cuando pecamos y hemos hecho algo que no corresponde con la naturaleza justa y santa de un hijo de Dios. Nuestra conciencia nos redarguye, nos acusa. No importa que muchas veces intentemos suprimir esa voz. Muchas veces queremos acallar nuestra conciencia poniendo excusas. O nos esforzamos por tener la razón aunque no la tengamos. La conciencia te dice, no, tienes razón, no es así, pero tú te empecinas en que sí.
La conciencia persiste en condenarnos, hermanos, si lo hacemos mal. Y nos da la conformidad cuando lo hacemos bien. No, la conciencia nos deja saber en términos bien claros lo que Dios aprueba y lo que Dios condena. Debido a nuestra conciencia nos damos cuenta de la diferencia que hay entre el bien y el mal, incluso antes de ser salvos. Cuando no éramos salvos, nuestra conciencia también nos mostraba que éramos pecadores y que necesitábamos un Salvador. Hay una gran necesidad hoy en día en la humanidad de un Salvador, pero para que el Señor sea nuestro Salvador, necesitamos aceptarlo como dueño, como el dueño de nuestra vida, como quien dirige nuestra vida. Y entonces se hace efectiva la salvación en nosotros. Primero hay que aceptarlo como Señor, como dueño. Hay muchos que se le llena la boca diciendo que Jesús es su Salvador. Está bien, pero antes tienes que reconocerlo como el Señor de tu vida. Aceptarlo en tu corazón como el dueño de tu vida. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 12, el apóstol Pablo habla de la buena conciencia del creyente. Dice, finalmente, sed como un mandamiento todos de un mismo sentir. O sea que todos debéis sentir lo mismo. La Iglesia de Jesucristo, todos debemos tener el mismo sentimiento. Compasivos, tener compasión de los demás, amándonos fraternalmente, amándonos como una familia que somos. Fraternalmente significa amor de familia, amor de hermanos. Misericordiosos, que significa ponernos en los zapatos de los demás, que a veces juzgamos sin entender la situación que está atravesando el hermano. Eso significa misericordia. Y también ser amigables. Que podamos llamarnos hermanos y amigos. Un amigo es aquel a quien le podemos confiar quizá nuestros secretos o nuestros problemas, porque sabemos que no nos va a divulgar para difamarnos, porque entonces no sería un amigo, sería un enemigo. Tenemos que aprender a distinguir entre la amistad, entre los amigos y los enemigos. Debemos, hermanos, vivir en armonía los unos con los otros, compartiendo penas, pero también alegrías. Hay personas que de su boca solo salen quejas de lo mal que le va, pero cuando las cosas le cambian y le van bien se callan, no comparten nada. Por si acaso me piden. Es así, hermanos, es una realidad, que a veces compartimos penas y las alegrías cuando las tenemos no las compartimos. Somos una familia, debemos compartirlo todo. Las penas para que podamos ayudarnos unos a otros, orar unos por otros si hay problemas. Pero también compartir las alegrías. Cuando Dios ha hecho algo bueno en nuestra vida, también debemos compartirlo con los demás, con la familia, con los hermanos, practicando el amor fraternal. Que nuestro amor no sea solamente de palabra, que sea un amor de hecho. Yo digo que te amo y lo demuestro. Hay muchos que se quedan en la palabrería, pero no les pidas un favor porque nunca están dispuestos a hacer nada por nadie. Eso no es amar. Eso es decir que amas, es un amor hipócrita, mentiroso. Siendo compasivos y siendo humildes. El Señor nos dijo que teníamos que aprender de Él la humildad. Mansos y humildes de corazón, amables, buen trato. A veces hablamos con alguien y dice, ¿para qué le habré preguntado nada si me ha dado la mañana? Con la respuesta que me ha dado. Amables, amigables. La mansedumbre significa eso. Cuando alguien nos habla en un tono
fuerte. Nosotros hablar en un tono amoroso, amigable, amable. La mansa respuesta aplaca la ira, ¿no? Si a ti te habla alguien con ira y tú le contestas con ira, se multiplica la ira. Y eso es un fuego que veremos a ver quién lo apaga, ¿verdad? Por eso yo digo siempre que tenemos que ser bomberos. Y cuando veamos un fuego, en vez de echar leña, echar agua, apagar el fuego, que es lo que hacen los bomberos, ¿verdad? Versículo 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, hablando bien, aunque de nosotros hablen mal, sabiendo que hemos sido llamados para que heredemos bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, tiene que refrenar su lengua de hablar mal y sus labios de hablar engaño. Hermanos, la mentira jamás está justificada. No hay mentiras piadosas, no hay mentiras para evitar un problema, porque al final la mentira se descubre y la verdad sale a la luz. Y como yo suelo decir, el mentiroso tiene que tener buena memoria, porque si no lo cogen, lo pillan. Si tú siempre andas con la verdad, no tienes ningún problema, aunque no tengas buena memoria. Si tú actúas siempre correctamente, si tú en tu boca no hay engaño ni mentira, da igual que tengas memoria que no. Ahora, como seas un embustero, un mentiroso, tienes que acordarte de todas las mentiras que has dicho, porque si no te pillan, seguro. Porque la verdad siempre resplandece sobre la mentira, siempre vence a la mentira. Por eso Pedro aquí nos dice, Pedro, que debemos refrenar nuestros labios de hablar engaño. Versículo 11, apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y persíganla, dice otra versión, en Reina Valera dice sígala, pero en otra versión más actualizada dice persigue la paz. Nuestra obligación es perseguir la paz, que en nuestra vida haya paz, que en nuestra familia haya paz, que en nuestro trabajo haya paz, que en la iglesia haya paz y que en mi corazón haya paz interior. Por eso debemos perseguir la paz. ¿Por qué? Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Justos aquellos son los que han sido justificados por la sangre de Cristo. Y por tanto deben andar en justicia. Deben ser justos, practicando la justicia. Y la justicia es dar a Dios lo que se merece. Que a veces pensamos que la justicia tenemos que hacerla, que también hay que hacerla entre los hermanos, pero también tenemos que ser justos con Dios. Si a Dios no le damos lo que se merece, la honra que Él se merece, el respeto que Él se merece, la obediencia que Él se merece, estamos en un pecado. Estamos siendo injustos con Dios. Lo mismo ocurre en las relaciones interpersonales. También debemos ser justos. ¿Qué le debemos a nuestro hermano? Que aquello que somos deudores siempre, nunca podremos pagar esa deuda. El amarnos unos a otros. Esa deuda siempre está pendiente, porque debemos amarnos cada vez más y más y más y más. La Biblia sí lo enseña. No debas nada a nadie, sino el amaros unos a otros. Hay deficiencia en ese amor, hermanos, y por eso la palabra de Dios nos aconseja de amarnos con un amor fraternal, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos cuando oran, atentos a sus oraciones. Pero añade, el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. La Biblia le llama impíos o malignos. Personas que disfrutan haciendo el mal, haciendo daño a los demás. Hay personas así, hermanos.
Pedro nos enseña a basar nuestra vida en edificar y restaurar la vida de otras personas con amor genuino y verdadero y también con espíritu de mansedumbre por medio de la palabra de Dios. La mansedumbre, una persona mansa, ¿qué es una persona con espíritu de mansedumbre? Una persona de condición benigna, con tendencia siempre a hacer el bien, una persona suave, no áspera en su forma de tratar, apacible, o sea, llena de paz, sosegada, tranquila. Eso es una persona mansa. A veces pensamos que un manso es que no tiene fuerza. Un toro manso tiene la misma fuerza que un toro bravo. Pero la mansedumbre demuestra eso, benignidad, suavidad, lleno de paz, sosegada, tranquila. Todas estas cualidades, hermanos, de la mansedumbre evitarán contiendas y conflictos entre nosotros. Por eso Jesús dijo, aprended de mí y sed mansos. Tener estas cualidades y así no tendréis contiendas con los demás. Y una última cosa sobre la conciencia, y es una advertencia que el Espíritu Santo nos hace por medio del apóstol Pablo, de algo que sucederá en el final de los últimos tiempos. Están ahí, que ya estamos al final. Pablo llama a esto tiempos de apostasía. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, en los tiempos que estamos viviendo, incluso yo diría más, estamos al final de los postreros tiempos, porque sabéis que los últimos tiempos empiezan desde que Jesús resucitó hasta nuestros días. Pero cada vez estamos más cerca de los últimos tiempos, del final. Dice, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermano, ¿es que hay doctrinas de demonios? Sí, claro que las hay. Las falsas doctrinas que se predican en muchas iglesias llamadas cristianas. Por eso tenemos que tener cuidado. Que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo aquel que predique sobre Cristo y meta levadura, falsa doctrina, entrará en el reino de los cielos, y por tanto los que le siguen tampoco entrarán. Por eso mirad que nadie os engañe. Esa frase se repite mucho en la Biblia. Mirad, estar atentos, pendientes de que nadie os engañe, porque muchos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores. Tienen espíritus engañadores. También dice, ¿por qué? Por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada su conciencia, que su conciencia la tienen insensible, que les da igual, que lo que quieren es aprovecharse de tu dinero, que tienen la religión como un negocio. Les da igual si tú vives en pecado, si no vives. Lo que importante es que ofrendas y que diezmes para que ellos vivan bien. Por eso les predican lo que quieren oír y no lo que deben escuchar. Yo siempre voy a predicar lo que el Señor me ponga, os guste o no nos guste. Si tienes comezón de oído, o sea, si tienes problemas por escuchar la verdad, no es problema mío ni de Dios, es problema tuyo. Pon en orden tu vida y empieza a servir a Dios como Él se merece. A ser dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, que para eso mora en nosotros, hermanos. Ya estoy terminando. Hermanos, el Espíritu Santo nos está diciendo claramente, muy claro, que en estos últimos tiempos que estamos viviendo ya, muchos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus mentirosos y enseñarán doctrinas, enseñanza que viene del mismo infierno. Estas personas que muchos se consideran cristianas son hipócritas y mentirosos.
y tienen muerta la conciencia por la acumulación de pecados, los cuales la hacen insensible. Por tanto, debemos recordar lo siguiente: cada persona, independientemente de su raza, independientemente de su cultura, de su etnia o de su situación social y económica, todos tienen una conciencia que les dicta lo que está bien y lo que está mal. Y es, como he dicho, una alarma que suena cuando ofendemos a Dios, cuando pecamos, y que suena continuamente si vivimos en pecado, hasta que nos demos cuenta y reaccionemos. O igual, si nos da igual, dejaremos de escuchar incluso esa alarma, porque la hacemos insensible, no le hacemos caso, priorizamos lo que nosotros queremos hacer y nos gusta hacer. Porque el que vive en pecado es porque le gusta vivir en esa situación, hermano. No nos llamemos engaños. Si tú vives en pecado es porque quieres vivir en pecado. Porque no quieres solucionar tu problema. Porque te da igual lo que te digan. Pero escucha una cosa, Dios no te va a utilizar nunca en esa situación. Y yo te aconsejo que, por favor, si no vives en el orden de Dios, que no testifiques, que no prediques la palabra de Dios hasta que pongas tu vida en orden. ¿Amén? Bien, pues lo vamos a dejar aquí. Seguiremos la semana que viene con digamos, en tercer lugar, lo necesario para recibir los beneficios de Dios, para que se haga efectivo lo que el escritor de Hebreos y Pablo nos enseña, que es una fe no fingida. ¿Cómo tiene que ser nuestra fe? ¿Amén? Bien, pues que Dios les bendiga.